Arratsaldeon, eta lehenengo eta behin eskerrik asko honea etortzeatikan formakutza jardunaldi honetara, etu Bilbao Bizkaia multikirol lanitzeko ekitaldiain barruan antolatutako jardunaldi honeta, eta bueno, hasi baino lehena aurkitan dakazute, detaile txiki bat gure eskerrona adierazteko dakazutena, lasai asko geotxea eraman alko ez zutena. Pixka bat triatloi munduakin ari gaenez, gaurkoan bi islari ekarri ditugu. Lehengo islaria nire eskumata daon Inigo Mujika, bere Pasaia TV bere biografia, eta batez goi errendimendu goi mailako kirolian nahiko aditua dena, doktorea biologia del ejercicio muskularren Saint-Etienen unibertsitatean, geho baita ere doktorea jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzietan, zehorze gaizki izaten maek geho zuzendu lasai asko, Inigo. Igeriketako eta trialdoiko goi mailako entrenatzailea, artikulo mordoska askana publikauta, hitzaldi pila bate eman ditu, Australiako Kirol Institutuan izan duena jarduera, Atletiken, Euskaltel Euskadin, epatu deten bezala, goi mailako errendimenduan, aditua degun pertsona bat, eta, gaurkoan ekarri egun gaia izan da lehiaketaren aurreko zorrostea taperina triatloiaz. Eta neu gehiago luzatu gabe, zuretzako uste dizut hitza. Eskerrik asko, Iban. Arratsaldeon guztioi, bertako jendea daukagu eta kanpoko jendea daukagu, beraz gazteleraz egingo dugu aurkezpena. Edozein kasuan, diapositibak beti inglesez uzten ditut eta horrela dena konponduta. Askotan gertatzen zitzaidan, hitzaldi bat eman behar nuela frantsesez, inglesez, euskeraz eta gazteleraz, eta azkenean baneukan hitzaldi bera 4 aldiz egin beharra. Azkenean erabaki nun beti inglesez eta gero nik itzein gonun beharreko hizkuntzan. Buenas tardes a todos. Decía que vamos a hacer en castellano porque hay gente de aquí, de Euskal Herria, y hay gente de fuera, y que de todas formas las diapositivas están en inglés porque llegó un momento que tenía la misma presentación en inglés, en francés, en euskera y en castellano y dije, se acabó, las dejo todas en inglés y luego yo ya hablaré en lo que tenga que hablar. Bueno, el tema que hemos elegido hoy es un tema que tiene, desde mi punto de vista, da mucho juego. Yo llevo como 25 o 30 años investigando en este ámbito del afinamiento previo a la competición para intentar optimizar el rendimiento. Es un tema que desde mi punto de vista tiene muchísima importancia de cara al rendimiento deportivo, sobre todo por 2 razones. La primera es que la fase de afinamiento es la última fase antes de la competición. Entonces, no nos podemos permitir cometer errores porque ya es demasiado tarde para corregirlos. Si cometemos errores a falta de 4 meses, todavía estamos a tiempo de darle la vuelta a la situación y de solucionarlo de cara a la competición. Pero en esta última fase tenemos que intentar no cometer errores. Y en segundo lugar, es un tema de mucha importancia porque sabemos que tiene un impacto directo muy importante sobre el rendimiento en competición. Entonces, lo que vamos a hacer es ir viendo las bases científicas del afinamiento para la competición y a medida que vamos viendo esas bases científicas vamos a ir dando una serie de recomendaciones prácticas que, lo siento, pero los que tenéis la competición mañana ya llegáis tarde, pero bueno, os pueden servir para la próxima. Bueno, aquí tenéis los contenidos de la presentación. En primer lugar, voy a definir qué es esto del afinamiento para la competición. Vamos a ver cómo podemos manipular las distintas variables del entrenamiento durante esta fase de afinamiento y qué impacto va a tener eso sobre el rendimiento en competición. Vamos a hablar un poquitín sobre la composición corporal y la ingesta de nutrientes durante esta fase del afinamiento.
Voy a mencionar algunas estrategias de afinamiento innovadoras. Hablaremos de los aspectos ambientales que pueden tener una incidencia durante la fase de afinamiento y, a pesar de que vamos a ir viendo aplicaciones prácticas a medida que vamos avanzando, terminaremos con una serie de conclusiones y de implicaciones prácticas para que en la próxima competición ya tengáis las cosas más claras y acertéis, ¿vale? Bueno, en primer lugar, ¿qué es el afinamiento? ¿Y por qué yo hablo de afinamiento y no de puesta a punto? Porque habréis oído hablar de la puesta a punto, pero a mí esa idea de puesta a punto o esa terminología no me gusta. Porque tú 3 meses antes de la competición, ¿qué estás haciendo? Ponerte a punto para la competición, ¿no? Entonces, a diferencia del término en inglés y del término en francés, que es taper o affûtage en francés, que significa sacar punta o afilar, decir puesta a punto no indica nada, mientras que ese término de afilar o de sacarle punta a algo sí que ya te da una idea de cierta progresividad en el proceso de reducción de la carga de entrenamiento. Entonces a mí me gusta más ese término de afinamiento en castellano o de zorrozketa en euskera, ¿no? Aquí tenéis una definición simple del término de afinamiento. El afinamiento es una fase del entrenamiento que se caracteriza por una reducción de la cantidad de entrenamiento a la que se someten los deportistas durante los días finales antes de una gran competición. Y aquí hay 2 ideas importantes. La primera es esta idea de reducir la carga de entrenamiento, cuando los entrenadores siempre estamos intentando entrenar más veces, entrenar más duro, entrenar más largo, entrenar más sesiones. Y la segunda es esta idea de que es una estrategia que normalmente vamos a reservar para las grandes competiciones, no es una estrategia que vamos a usar siempre para todas las competiciones en las que participamos. ¿Por qué este concepto de la reducción de la carga de entrenamiento? Eso va un poco en contra de la intuición o de lo que solemos hacer. Bueno, pues os voy a poner un par de frases un poquito largas para que entendáis ¿por qué creemos que tenemos que reducir esa carga de entrenamiento? Hay 11 años de diferencia entre una frase y otra. La primera es del año 98 y las 2 se basan en la evidencia científica de la que disponíamos en el momento que las escribí. La primera dice, el objetivo durante los periodos de afinamiento es mantener las adaptaciones fisiológicas conseguidas durante el entrenamiento intensivo al tiempo que el impacto negativo del entrenamiento va desapareciendo. Bajo circunstancias ideales, esto nos va a dar como resultado un deportista que ha conseguido los ajustes fisiológicos máximos exactamente al mismo tiempo en que la influencia negativa del entrenamiento ha desaparecido, con lo cual obtenemos un potencial óptimo de rendimiento. Lo que estamos diciendo es que cuando hacemos entrenamiento intensivo nos ponemos en forma, conseguimos adaptaciones fisiológicas, pero también acumulamos mucha fatiga. Y esa fatiga acumulada está, de alguna manera, ocultando nuestro potencial de rendimiento. Cuando reducimos la carga, la fatiga desaparece más rápido de lo que desaparecen las adaptaciones. Y ese potencial de rendimiento sale a la luz. Entonces, por eso decimos que el objetivo principal es disipar la fatiga acumulada y retener adaptaciones que ya debían estar ahí. Unos años después, y basándonos nuevamente en lo que nos decía la investigación hasta ese momento, decimos que la mejora del rendimiento que habitualmente tiene lugar durante el afinamiento se relaciona también con la recuperación de capacidades fisiológicas que se encontraban perjudicadas por ese entrenamiento intensivo y esa fatiga acumulada, y por una recuperación de la capacidad y de la tolerancia al entrenamiento. Y esto da como resultado adaptaciones adicionales. Aquí ya estamos diciendo que no solo basta con disipar la fatiga, sino que al disipar la fatiga tú puedes conseguir adaptaciones extra que no tenías todavía. Y eso va a ir en beneficio adicional de tu rendimiento. Entonces lo que vamos a hacer es ir viendo de dónde surge esta definición y de dónde surgen estas afirmaciones que acabamos de hacer aquí. Buena parte de lo que sabemos sobre el afinamiento lo sabemos gracias a la aplicación de la modelización matemática y la teoría de los sistemas al mundo del deporte. En este caso, esta es una idea de un fisiólogo canadiense que se llamaba Eric Bannister y que consideraba que el deportista es un sistema. Y en ese sistema tenemos una entrada, que es el entrenamiento, y tenemos una salida, que es el rendimiento.
y en medio tenemos una caja negra en la que ocurren cosas. Y él lo que hizo fue sintetizar todo lo bueno que provoca el entrenamiento en una función de transferencia positiva. Y todo lo malo que provoca el entrenamiento, la fatiga neuromuscular, el vaciamiento de los depósitos de glucógeno, el daño de las fibras musculares, etc., en una función de transferencia negativa. El sumatorio de estas dos funciones antagónicas nos va a dar la salida del sistema, nos va a dar el rendimiento. Otra manera de explicar esto es mediante curvas de influencia, que se basan en la teoría de adaptación de Selye. Todo deportista tiene un nivel inicial de rendimiento, el que sea, el tuyo hoy, el tuyo de este momento. Si nosotros aplicamos una carga de entrenamiento, lo primero que va a ocurrir es que vuestro rendimiento se va a venir abajo. Al acabar una sesión de entrenamiento, vuestro rendimiento disminuye. Después va a haber una fase de recuperación hasta que volvemos al nivel inicial. Y hasta ese punto podemos decir que este entrenamiento está teniendo una influencia negativa sobre el rendimiento. Sois peores ahora de lo que erais hace un rato. Y después tenemos una fase de supercompensación cuando ya podemos decir que este entrenamiento en particular empieza a tener una influencia positiva. ¿Qué ocurre? Pues que esto es una curva y esto es otra curva. Y las curvas se pueden describir mediante funciones matemáticas. Basándonos en esos modelos matemáticos, si yo soy capaz de describir la forma de esta curva y la forma de esta curva para cada deportista, sabemos en cada momento dónde se encuentra su nivel de forma y su nivel de fatiga acumulada. Al final, lo que estamos intentando hacer es describir un proceso dinámico. La adaptación al entrenamiento es un proceso dinámico que va cambiando en el tiempo. Para poder aplicar este modelo matemático necesitamos hacer dos cosas. La primera es cuantificar la entrada del sistema, cuantificar la carga de entrenamiento a la que se someten esos deportistas. Y la segunda es cuantificar de manera repetida, representada por estos puntos negros, su capacidad de rendimiento. O bien participando en competiciones, o bien haciendo test de laboratorio que guardan una relación con el potencial de rendimiento en competición. Después vamos a buscar una función matemática representada por esta línea de puntos que nos dé el mejor ajuste posible con ese rendimiento real. Y cuando ese ajuste es estadísticamente válido, podemos ir a la caja negra y utilizando las fórmulas que nos da Bannister o que nos dan otros autores, podemos calcular dónde se encuentra el nivel de forma y dónde se encuentra el nivel de fatiga en cada momento. ¿Se entiende el concepto? Cuando yo aplico esto a, en este ejemplo, un nadador, durante toda una temporada, en la parte de abajo veis la cuantificación del input del sistema, la cuantificación de la carga de entrenamiento, ya veis que hay 3 macrociclos, y medimos de manera repetida su nivel de rendimiento expresado en porcentaje de su mejor marca personal. Ya veis que empieza la temporada al 87% de su mejor nivel y luego va subiendo y luego tiene unos altibajos y tal. La línea continua es la función matemática que mejor ajuste nos da con la curva de rendimiento real. Como veis, es un ajuste muy bueno y eso nos permite ir a la caja negra del medio y utilizando esas fórmulas matemáticas, calcular dónde se encuentra en cada momento la influencia negativa, que es esta curva con muchos picos, y dónde se encuentra la influencia positiva, que es esta curva un poquito más lisa. ¿Dónde es el máximo potencial de rendimiento? Cuando la diferencia es máxima entre la influencia positiva y la influencia negativa, es decir, aquí, aquí y aquí. Y esas 3 fases coinciden con momentos en los que hemos reducido la carga de entrenamiento, aquí, aquí y aquí, en preparación de una gran competición, es decir, fases de afinamiento para la competición. ¿Qué es lo que conseguimos? Pues si vais a la parte de abajo, vemos que antes y después del afinamiento número 1, el afinamiento número 2 y el afinamiento número 3, tenemos mejoras muy importantes del rendimiento de los deportistas. Si comparamos su rendimiento entre antes y después de cada una de esas fases de afinamiento, vemos que hay ganancias importantes. ¿A qué se deben estas ganancias? ¿Se deben a que están más en forma o se deben a que han disipado la fatiga? Pues aquí arriba vemos que están un poquito más en forma,
pero esa diferencia no es estadísticamente significativa. Por lo tanto, no podemos decir que la mejora del rendimiento se deba a esto. La mejora del rendimiento se debe principalmente a esto que veis en el medio, que son reducciones muy importantes de la fatiga acumulada. Por eso decíamos en esa frase del año 98 que el objetivo principal es retener adaptaciones que ya tienes. Estas de aquí, ya veis que antes del afinamiento ya están muy en forma, y reducir la fatiga acumulada, que era muy alta antes del afinamiento y disminuye después del afinamiento. Ya sé que todo esto es como muy abstracto, ¿no? Habéis venido aquí a escuchar hablar de la preparación de la competición en triatlón y estoy hablando de modelización matemática, de teoría de los sistemas, de influencia positiva, influencia negativa. ¿Qué significa todo esto a nivel fisiológico? Significa que si tú aciertas con la fase de afinamiento, puedes conseguir una mejora de tu consumo máximo de oxígeno, de tu economía de movimiento, de la oxigenación muscular, de la concentración de testosterona, del volumen de glóbulos rojos, del hematocrito, de la hemoglobina, de los reticulocitos, de la concentración de glucógeno muscular, de la actividad de enzimas oxidativas, de las propiedades contráctiles de las fibras musculares, de la fuerza, de la potencia. Todos esos son cambios que han observado distintos autores como consecuencia de distintas fases de afinamiento que han tenido resultados positivos sobre el rendimiento. Pero como la competición también depende de aspectos psicológicos, también se ha estudiado qué efectos puede tener un afinamiento eficaz. Y esos efectos son una disminución de la sensación de esfuerzo. A ti te dicen que pedalees a una potencia antes de la fase de afinamiento y te parece durísimo, y después de la fase de afinamiento dices, pues voy bien, no es tan duro, intensidad moderada. La alteración del estado global de ánimo, que es algo que podemos medir mediante escalas psicológicas, ese estado global de ánimo se encuentra alterado en fases de entrenamiento muy intensivo y vuelve hacia valores normales cuando recuperamos como consecuencia del afinamiento. Disminuye la percepción de fatiga, aumenta la sensación de vigor, aumenta la calidad del sueño y con eso mejora la recuperación. Entonces nosotros podemos conseguir algunas de estas adaptaciones si acertamos con la fase de afinamiento. En la definición hemos dicho que la fase de afinamiento consiste en reducir la carga de entrenamiento. Claro, yo puedo reducir la carga de entrenamiento mediante una reducción de la intensidad, puedo entrenar más suave. O puedo entrenar menos, es decir, reducir el volumen. O puedo quedarme en casa y no ir a entrenar, es decir, entrenar menos veces, es decir, reducir la frecuencia. Lo que tenemos que saber es hasta qué punto podemos manipular la carga a expensas de cada una de estas variables del entrenamiento y qué efecto va a tener eso sobre el rendimiento. Entonces, para estudiar eso, lo que hicimos hace unos años con colegas franceses y canadienses fue un metaanálisis. Un metaanálisis es una manera de investigación en la que tú coges todos los resultados disponibles en la literatura científica mundial que cumplen con una serie de condiciones y los analizas como si fueran un estudio muy grande con muchos participantes. Entonces, la primera pregunta a la que quisimos dar respuesta es ¿qué pasa con el rendimiento en competición si reducimos la intensidad durante esta fase de afinamiento? Y lo que vimos fue que si reducimos la intensidad, el efecto sobre el rendimiento no es significativo, es decir, ni vas a mejorar ni vas a empeorar, en principio. Si no reducimos la intensidad, el efecto es muy significativo y, como vemos aquí, el cambio es positivo. Primera recomendación clara, no reduzcamos la intensidad durante la fase de afinamiento. Si queremos reducir la carga, habrá que modificar otras variables. ¿Cuáles son esas variables? Pues en primer lugar podemos jugar con el volumen. ¿Cuánto entrenamos cada día que salimos a entrenar? Y ahí ya pudimos ir más allá de reducir el volumen sí o no. Pudimos ver qué ocurre si reduces el volumen un 20% o menos, del 21 al 40, del 41 al 60% o más del 61%, en comparación con lo que venías entrenando en el mesociclo anterior, en la fase anterior. Y la recomendación es que si queremos optimizar
el rendimiento para la gran mayoría de deportistas deberíamos reducir entre un 41 y un 60%, porque ahí es donde nos encontramos con las mejoras más importantes. Incluso aquellos que menos mejoran van a mejorar. Fijaos en esta línea de aquí, que está muy por encima del 0. ¿Vale? Por lo tanto, si no sabéis muy bien por dónde darle, buscad una reducción del volumen de entre el 41 y el 60% en comparación con lo que veníais entrenando en la fase anterior. La frecuencia, si la reducís, el efecto no llega a ser significativo. Si no la reducís, el efecto es muy significativo y la gran mayoría de deportistas van a verse beneficiados. Tercera recomendación clara: no manipuléis demasiado, no os quedéis en casa. Aunque sea, salís a entrenar y hacéis muy poquito, pero es mejor que quedarse en casa, sobre todo cuando se trata de deportes con mucha incidencia de la técnica, como puede ser la natación. Mejor meterse al agua y sentir el agua que quedarse, y hacer poquito, que no meterse al agua, por ejemplo. Otra variable que podemos manipular es la duración de la fase de afinamiento. ¿Cuánto tiempo antes empezamos a disminuir la carga? Y ahí comparamos fases de afinamiento de 1, 2, 3 y 4 semanas. Y por término medio, todas son beneficiosas. Pero si podemos hacer una recomendación generalizada para la mayoría de deportistas, iríamos a 2 semanas, porque es donde nos encontramos con la mejora media más grande y con un valor, incluso en su valor mínimo, que veis aquí, que está por encima del 0. Podemos ir a más, podemos ir a 3 o a 4 semanas, pero ahí ya la variabilidad se hace más grande. Y aunque para algunos deportistas 4 semanas puede ir muy bien, para otros puede ser demasiado tiempo entrenando poco y a lo mejor pierden adaptaciones. Y por último tenemos otra variable que podemos manipular, que es cómo reducimos la carga. La reducimos de manera repentina, como veis aquí, la reducimos de manera lineal, la reducimos de manera exponencial con una caída lenta o exponencial con una caída rápida. Eso es muy difícil de investigar, pero sí que hay un estudio del mismo Bannister que inventó esto de la modelización matemática con triatletas. Entonces, cogieron a un grupo de triatletas y en la primera parte de la temporada los dividieron en 2 grupos. Los 2 grupos entrenaban igual durante 4 semanas y después había un grupo que reducía repentinamente la carga. A partir de mañana vamos a entrenar un 70% de lo que entrenábamos hasta ahora. Y otro grupo la reducía de manera progresiva. ¿Vale? Y lo que vieron fue que con el grupo que reducía de manera progresiva, la mejora era mucho mayor, tanto en un test de carrera como en un test de cicloergómetro. Los que reducen de manera repentina mejoraban un 1,2 y un 1,5%, y los otros mejoraban un 4 y un 5,4%. Entonces dijeron, reducir de manera progresiva es mejor que reducir de manera repentina. Y para la segunda parte de la temporada quisieron ver si una caída rápida era mejor que una caída lenta, o al revés. Y repitieron el estudio, entrenaron juntos durante 4 semanas y después unos redujeron de manera más lenta y otros redujeron de manera mucho más rápida. Y se encontraron con que los que redujeron de manera rápida, es decir, que hacían menos trabajo en realidad, mejoraban un 6,3 y un 7,9%, mientras que los otros mejoraban un 2,4 y un 3,8. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que mejor reducir progresivamente y mejor reducir rápidamente. ¿Vale? Nosotros con nuestro metaanálisis pudimos comparar solamente una reducción repentina y estándar contra una reducción progresiva, que incluye tanto la reducción lineal como la reducción exponencial. Y lo que vimos fue que la reducción progresiva era más eficaz para la gran mayoría de deportistas que la reducción repentina y estándar. Todo esto incluía estudios de natación, de atletismo, de remo, de ciclismo, etc. Pero quisimos ver si podíamos hacer recomendaciones más específicas para las distintas modalidades.
Y lo que vimos fue que en el caso de la natación las recomendaciones son exactamente las mismas que acabamos de dar. No reducir la intensidad, como vemos aquí, una reducción del volumen del 41 al 60%, no reducir la frecuencia, una duración de 8 a 21 días y el progresivo más eficaz que el otro. En la carrera a pie, la reducción sería algo menor del 21 al 40%, sin reducir la intensidad, sin reducir la frecuencia, con una duración de 8 a 14 días y el progresivo más eficaz. Y en el caso del ciclismo, la reducción sería similar en el volumen a la de la natación, 41 al 60%, sin tocar la intensidad, se puede manipular un poco más la frecuencia. En la bici parece que importa menos que te quedes en casa un día, con una duración de 8 a 14 días, y fijaos bien, en el caso del ciclismo parece que una reducción estándar era más eficaz que una progresiva. Yo, en mi propia experiencia con ciclistas profesionales, creo que una reducción progresiva es perfectamente válida para carreras de un día, de 3 hasta de 5 días, pero sin embargo para una gran vuelta por etapas este tipo de reducción estándar me gusta, y de hecho la poníamos en práctica con Euskaltel Euskadi. Las mejoras de rendimiento que pueden ocurrir durante la fase de afinamiento son universales. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que no hay un efecto sexo, es decir, no podemos decir o no hay evidencia que indique que las mujeres van a mejorar o más o menos que los hombres. No hay un efecto duración de la prueba, da igual que estés haciendo un triatlón sprint, que un triatlón Ironman, que un triatlón medio Ironman o distancia olímpica. Eso no es lo que determina cuánto puedes mejorar. Los aspectos técnicos y biomecánicos tampoco van a determinar cuánto mejoras, porque vemos que hay mejoras similares en natación, en ciclismo, en atletismo, que tienen requerimientos técnicos y biomecánicos completamente diferentes. El nivel del deportista tampoco es lo que va a determinar cuánto mejoras. Puedes estar entrenando a la campeona de Indautxu o a la campeona olímpica y puedes esperar mejoras similares, cada una a su nivel, como consecuencia de un afinamiento eficaz. Y por último, estas mejoras de rendimiento pueden tener un impacto enorme en el resultado final de la competición. Si dos triatletas tienen un nivel muy similar y una acierta con el afinamiento y mejora un 3% y la otra no acierta y mejora un 0,5%, pues ya sabemos cuál va a ganar, si su nivel de partida era el mismo. Entonces, el impacto sobre el rendimiento puede ser muy importante. Voy a dar un par de pinceladas sobre la importancia de la composición corporal y la ingesta de nutrientes durante esta fase del entrenamiento. ¿Por qué? Pues porque existe este estudio con triatletas de larga distancia franceses que cuantificaron la ingesta energética y el gasto energético durante 4 semanas de entrenamiento intensivo, entrenando duro, y 2 semanas de afinamiento de cara a la competición. Y resulta que comían la misma cantidad de energía, ingerían la misma cantidad de energía, estuvieran en entrenamiento intensivo o en fase de afinamiento. Y evidentemente el gasto energético era de 17 megajulios al día durante el entrenamiento intensivo y era solo de 12 megajulios al día, de 12 megajulios al día durante la fase de afinamiento. Claro, si tú estás ingiriendo la misma energía y estás gastando mucho menos, ¿qué va a pasar? Pues que aumentaron la masa grasa justo en el momento en el que están preparando la gran competición. Y lo mismo ocurrió con corredores de larga distancia estadounidenses que hicieron 4 semanas de afinamiento por ruptura, sí, en escalón, ¡pum! De repente, durante 4 semanas, reducen la carga de entrenamiento. ¿Qué pasó? Pues que la grasa corporal aumentó del 10,4 al 11,8%. En el peor momento, cuando estás preparando una gran competición. Entonces, la recomendación que nosotros hacemos a los deportistas que están en fase de afinamiento es que presten mucha atención a equilibrar la ingesta energética de acuerdo con el gasto energético reducido que supone esta fase del entrenamiento. Si estás entrenando menos, vas a tener que comer menos. Y esto requiere una ingesta nutricional muy racional por parte de las deportistas y los deportistas.
Muchas veces los deportistas están acostumbrados a ver una cantidad de comida en el plato y no lo saques de ahí. Entonces, una estrategia que se suele utilizar es poner platos de menor diámetro. La montaña de comida va a ser la misma, pero al final la cantidad total va a ser menor. La segunda pregunta es si tenemos que modificar lo que ponemos en el plato. ¿Tenemos que modificar la cantidad de carbohidratos, de grasa, de proteína que estamos ingiriendo? Y la respuesta parece ser que no. Si lo que estábamos comiendo antes de la fase de afinamiento era adecuado, sigue siéndolo durante la fase de afinamiento. Porque durante esta fase no se modifica la contribución de las grasas y los carbohidratos a la producción de potencia. Entonces, si estábamos comiendo bien, seguimos comiendo igual, pero menos. Y luego otro aspecto que puede tener importancia es el estado de los depósitos de hierro. Durante la fase de afinamiento puede que se produzca un aumento de producción de glóbulos rojos. Y para apoyar esa producción de glóbulos rojos necesitamos que los depósitos de hierro sean suficientes. Si empezamos la fase de afinamiento con depósitos de hierro que están un poco justos, lo que llamamos una deficiencia prelatente o latente, puede que terminemos con una deficiencia de hierro real al terminar la fase de afinamiento. Entonces no está de más, antes de empezar esta fase, ver cómo están esos depósitos de hierro por si acaso tenemos que hacer alguna intervención, o bien mediante suplementos de hierro o en casos extremos mediante un aporte intravenoso de hierro, bajo supervisión médica. Estrategias innovadoras de afinamiento. Fijaos, esto es algo que nosotros hicimos a base de modelización matemática, de simulaciones por ordenador. Y os lo voy a explicar rápidamente. ¿Os acordáis de dónde estaba el punto de interrogación antes? Al principio. Estaba aquí en medio. Claro, si yo ya he aplicado este modelo matemático a una deportista, yo ya sé lo que hay aquí en medio. Ya sé cuáles son sus curvas de fatiga y sus curvas de estado de forma, o de influencia positiva e influencia negativa. Entonces lo que puedo hacer es pasar el punto de interrogación aquí y le puedo preguntar al ordenador, ¿qué ocurriría con el rendimiento sabiendo lo que hay en la caja negra si yo hiciera este entrenamiento en particular? O le puedo preguntar al ordenador, ¿cómo debería entrenar sabiendo lo que hay en la caja negra para conseguir este rendimiento en concreto? Entonces lo que hicimos fue utilizar los datos que ya teníamos de un grupo de nadadores de élite para hacer simulaciones de lo que ocurriría si hiciésemos esto. Entonces, en la primera simulación lo que hicimos fue diseñar un entrenamiento de mentiras en el que simulábamos que antes del afinamiento entrenaban un 20% más durante 4 semanas. El mesociclo previo a la fase de afinamiento aumentaba la carga un 20% durante 4 semanas. Y le preguntábamos al ordenador, ¿qué ocurriría con el afinamiento óptimo? ¿Habría que reducir más la carga? ¿Habría que hacer un afinamiento más largo? ¿Qué habría que hacer? Y si hiciésemos eso, ¿mejoraría más el rendimiento? Y la respuesta fue que sí. La respuesta fue que un periodo de sobrecarga antes de la fase de afinamiento sería esencial si queremos maximizar el rendimiento. Un aumento del 20% en el entrenamiento habitual durante 4 semanas requeriría una reducción de en torno al 65% durante 3 semanas. Pero en este caso, si hacemos esa sobrecarga, el afinamiento progresivo sería más recomendable que el afinamiento en escalón. Y además debería durar casi el doble. Claro, si hemos acumulado más fatiga, aunque sea de manera hipotética, y reducimos en el mismo porcentaje, pues tendremos que estar más tiempo disipando fatiga para conseguir optimizar el rendimiento. ¿Optimizaríamos el rendimiento? En principio sí. Mejoraríamos más y esa mejora adicional vendría de adaptaciones adicionales en el estado de forma, no de eliminación adicional de la fatiga.
Por eso, en la frase aquella de 2009 decíamos que se podían conseguir mejoras adicionales durante la fase de afinamiento. ¿Vale? Esa fue la primera simulación por ordenador. La segunda, igual un poco más interesante, es si nosotros conseguimos mejoras adicionales porque los deportistas están más frescos, a lo mejor lo que deberíamos hacer es reducir la carga, refrescarlos y luego subirla un poco para aprovechar que están frescos y conseguir entrenar mejor durante unos días y conseguir mejoras adicionales. Hicimos una segunda simulación por ordenador. Comparamos un afinamiento lineal normal y corriente con uno teórico en el que disminuimos y luego aumentamos durante los 3 últimos días, sabiendo qué es lo que hay aquí y nos preguntamos qué es lo que ocurriría con el rendimiento. Aquí veis el ejemplo de la simulación. Aquí tenemos el entrenamiento habitual, simulamos un aumento del 20% durante 4 semanas, esto es de mentiras, con datos reales, pero simulación por ordenador. Y el ordenador es libre de buscar la solución ideal para el rendimiento. Y nos muestra que lo ideal es hacer una reducción de este tipo y los 3 últimos días subir la carga. Solamente para uno de los nadadores lo óptimo era seguir bajando. ¿Se podía conseguir una mejora adicional? Sí, pero muy, muy pequeña. De hecho, aquí hay 2 curvas. Solo veis una línea porque se superponen. Pero si hacemos un zoom en el final del todo, nos encontramos con que hay una pequeña separación entre el afinamiento normal y el afinamiento en 2 fases, que es la línea fina. Podríamos conseguir una mejora adicional del 0,05%. Pero el mensaje principal de este estudio, desde mi punto de vista, no era que haciendo 2 fases podíamos conseguir una mejora adicional del 0,05%, sino que probando cosas nuevas, pues igual podemos conseguir rendimientos mejores. Y de hecho, esta modelización matemática viene después de que ya hubiésemos probado cosas nuevas. Y os voy a mostrar un ejemplo concreto. Estos que veis aquí son Héctor y Eneko Llanos en el Ironman de Austria del año 2005. Veis que hay un recuadro sobre Héctor. Vale, en el año 2000, perdón, esto es el Ironman de Austria de 2006. La temporada anterior, en el Ironman de Hawái, no terminó. Entonces le digo, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado, Héctor? Y me dice, es que me quedo plano, me quedo como aplatanado si hago un afinamiento hasta el último día y de repente tengo que hacer un Ironman de 8 horas y media. Y de ahí me vino la idea de decir, a lo mejor lo que tenemos que hacer es reducir antes y luego empezar a subir para que el Ironman sea un día más de entrenamiento. Y es lo que hicimos para el Ironman de Austria. De las semanas 26 a 28 hicimos lo que yo entonces llamaba un afinamiento adelantado con una recarga. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que acabó segundo con 8:13 y un maratón de 2:47. No está mal. Pero lo curioso es que esa no era la primera vez que yo probaba esto. Ese mismo año lo había probado con Eneko. ¿Qué pasó? Que no terminó el Ironman de Lanzarote. ¿Qué pasa, Eneko? No me gusta recargar antes del Ironman. Me gusta sentirme completamente recuperado, exactamente como hicimos para el Campeonato del Mundo ITU en Ibiza en el año 2003. Pues bueno, pues vamos a preparar el Ironman de Austria con un afinamiento progresivo hasta el último día. ¿Qué pasó? Pues que prácticamente tuvo el mismo rendimiento que su hermano, 8:15 y 2:51. De hecho, hasta faltar 7 kilómetros iban corriendo juntos, pero Eneko se comió un gel que no le sentó bien y tuvo que reducir un poco la intensidad. Si no, habrían entrado de la mano, como han hecho muchas veces, con una aproximación totalmente diferente a la fase de afinamiento. Y yo creo que un afinamiento en 3 fases puede ser muy eficaz. Reduces, disipas fatiga, cuando están frescos subes un poco para hacer entrenamientos de alta calidad que les den mejoras adicionales, pero que también producen fatiga. Entonces reduces una tercera vez, una segunda vez, para disipar esa fatiga acumulada.
hablé con mis colegas para ver si podíamos hacer una simulación por ordenador y me dijeron que el ordenador que no le daba, que había demasiadas variables ahí que no servía. Pero como yo estaba convencido que podía funcionar, dijimos, pues venga, vamos a probarlo en una carrera cualquiera, los Juegos Olímpicos de Londres con Ainhoa. Y como veis aquí, aquí está la natación, aquí está el ciclismo, aquí está el atletismo, la carrera a pie, perdón, y lo que hicimos fue, primera semana reducción de las tres cosas, segunda semana pequeño aumento de la natación, pequeño aumento de la bici, y tercera semana reducción, reducción, reducción. ¿Salió bien? ¿Habría salido mejor haciendo otra cosa? Pues nunca lo sabremos, pero bueno. Salió bien. La cuestión es que hay veces que tenemos que probar cosas nuevas si queremos conseguir resultados diferentes. Aspectos ambientales o factores ambientales que pueden tener una influencia sobre el afinamiento. Esta foto no está elegida al azar. Esta foto es la Copa del Mundo de Guatapé, en Colombia. Guatapé está a 1925 metros. Ainhoa es de Zarauz. Esta carrera se hizo a finales de octubre, si no me equivoco, o principios de noviembre incluso, que aquí ya empieza a hacer fresco y allí no, allí es primavera y hace calor. Y además tienes el cambio horario. Y esa es la realidad de muchos deportistas cuando tienen que afrontar una competición internacional, que se tienen que enfrentar a factores ambientales de estrés, como puede ser el atravesar zonas de uso horario, el calor o la altitud. No podemos hacer recomendaciones específicas sobre esto porque no hay estudios que hayan comparado una fase de afinamiento con o sin altitud, con o sin calor, con o sin cambio horario. Lo único que podemos decir es que cuando hay que adaptarse al desfase horario, lo que solemos hacer es reducir la carga. Y esa reducción deberíamos integrarla en nuestro plan de entrenamiento. Cuando tenemos que enfrentarnos a ambientes calurosos, normalmente reducimos la carga hasta que conseguimos todas las adaptaciones termorregulatorias de cara a la competición, y eso hay que integrarlo en nuestro plan. Y cuando hacemos una concentración de altitud, o bien porque competimos en altitud, o bien con la intención de mejorar el rendimiento a nivel del mar, también lo que hacemos inicialmente suele ser reducir la intensidad, y eso tenemos que integrarlo en nuestro plan. No puedo dar recomendaciones concretas, pero bueno, simplemente que pensemos en que eso forma parte del proceso de diseño de nuestro plan de afinamiento. ¿Cómo afrontamos nosotros aquella carrera? Bueno, pues en primer lugar hicimos una fase de lo que se denomina vivir arriba y entrenar abajo. Es decir, que Ainhoa dormía en Zarauz en una tienda de hipoxia que fue evolucionando de 1900 metros hacia 2400 metros durante 8 días. Y además hicimos adaptación al calor en casa, simplemente pedaleando en una sala con los radiadores puestos y tal. Y después fue la primera triatleta internacional en llegar a Guatapé. Llegó allí 10 días antes para hacer lo que denominamos Live High, Train High, que es vivir arriba y entrenar arriba en 1995 metros, y adaptarse al calor en el mismo lugar donde iba a competir. Teníamos la ventaja del desfase horario, porque ella cada mañana me iba mandando los datos de saturación periférica de oxígeno, la frecuencia cardíaca de reposo, y en función de eso, como yo ya estaba activo, porque allí tenían 6 horas menos, le decía, pues sigue con el plan, o modificamos esto, modificamos lo otro. No hubo que modificar gran cosa porque se adaptó de maravilla y la carrera salió pues como teníamos previsto, estar adelante desde el primer momento en el grupo de cabeza de la bicicleta y acabar ganando esa competición. Vamos a terminar con una serie de conclusiones e implicaciones prácticas que las hemos ido viendo, y luego si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión, pues tenemos todavía un ratito para charlar, ¿vale? En primer lugar, fijaos, este es un trabajo de 2003, pero que hoy las recomendaciones que dábamos en 2003 siguen siendo perfectamente válidas, porque no ha habido ningún estudio que nos haga cambiar aquellas recomendaciones porque nos haya demostrado que están equivocadas o que no son correctas.
el primer objetivo de la fase de afinamiento, minimizar fatiga. Pero sabemos también que podemos mejorar el nivel de forma si hacemos las cosas bien. ¿Para eso qué tenemos que hacer? Pues mantener la intensidad de entrenamiento en niveles parecidos a los de la fase anterior, reducir el volumen para la gran mayoría de deportistas entre el 41 y el 60%, mantener frecuencias de entrenamiento por encima del 80%, si estamos hablando de triatletas que entrenan 14, 16 sesiones a la semana, que quites 2 o 3 sesiones no va a ser ningún problema de cara a mantener la eficiencia mecánica. Por lo tanto, podemos permitirnos reducir alguna sesión. Para las grandes competiciones, pues en principio hacer una reducción de 2 semanas y luego ya ajustaremos. Ahora vamos a ver cómo, pero podemos, por ejemplo, hacer un afinamiento de solo 4 días para una prueba clasificatoria y luego podemos hacer uno de 2 o 3 semanas o incluso 4 semanas para la gran competición. Ahora vemos de qué depende esto. Utilizar diseños de afinamiento progresivos, más que en escalón, y en principio no lineales, que cae rápido y luego se va estabilizando un poquito. Y por último, podemos hacer previsiones o predicciones de rendimiento. Si nosotros conocemos el nivel de rendimiento previo a la fase de afinamiento, sabemos que por lo general el rendimiento mejora en torno a un 3%. Suele haber un rango que va del 0,5 al 6%. Entonces, si yo sé que una deportista es capaz de desarrollar una potencia en el umbral de 180 vatios antes del afinamiento, pues después va a hacer un 3% más en principio. O si sé que es capaz de correr 2 kilómetros en tanto tiempo, pues a eso le resto un 3%, y así podemos hacer una previsión realista del rendimiento que nos vamos a encontrar en competición. No podemos esperar milagros. Es importante individualizar en la medida de lo posible. No os puedo poner ejemplos de triatlón, pero os puedo poner un ejemplo real de natación. Esta es una nadadora de 200 metros mariposa, 31 veces campeona de Francia, entre 200, 100, piscina corta, piscina larga. Y esta es la curva de adaptación cuando aplicamos el modelo matemático. Como veis, es una chica que se recupera relativamente rápido, consigue un pico de supercompensación bastante rápido, pero también pierde adaptaciones bastante rápido. Esta es una compañera suya, también un montón de veces campeona de Francia, misma distancia, 200 metros, pero espalda en lugar de mariposa. Y veis que la curva es totalmente distinta. Necesita más tiempo para llegar al punto inicial, necesita más tiempo para alcanzar el pico de forma óptima y encima tiene una supercompensación de muy larga duración. Estas dos chicas no pueden hacer el mismo afinamiento si queremos conseguir un rendimiento óptimo. Y gracias a esto no lo hacían. Esta chica hacía un afinamiento corto de 12, 14 días, muy marcado, entrenaba como una bestia hasta falta de 12, 14 días, y luego decíamos, bueno, a partir de mañana, ¡pum!, caída radical del entrenamiento. Llegaba a la piscina, calentaba un poco, hacía unos sprints y para casa. ¿Por qué corto? Pues porque si está demasiado tiempo entrenando poco, pierde adaptaciones y se desentrena. Y porque se recupera rápido. Con esta otra chica podemos permitirnos un afinamiento mucho más lento, mucho más progresivo, mucho más largo. Por una parte, porque necesita más tiempo para llegar a su máximo nivel, y por otra, porque el riesgo de que se desentrene, por estar entrenando menos, es pequeño. Tiene una adaptación, una supercompensación de larga duración. Entonces esta es la típica deportista que te bate un récord en la gran competición y una semana después se va a una Copa del Mundo a Eindhoven y nada de maravilla, y de allí se va a Moscú y nada de maravilla, y de allí vuelve a Francia y nada de maravilla, y dices, pero ¿cómo es posible? Si está entrenando poco, anda de viaje y tal. Bueno, pues es posible porque tiene esta supercompensación de larga duración.
Entonces nosotros, como entrenadores, pues ya deberíamos ver si estamos tratando con un deportista de un perfil parecido a este o de un perfil parecido a esta. De hecho, cuando yo les di los resultados a los entrenadores me dijeron gracias, ya lo sabíamos. Pero para ellos fue, de alguna manera, un refuerzo de lo que ellos ya percibían sobre estas nadadoras. Bueno, sobre estas y los otros 16 que teníamos en el grupo. Y por último, esta es la última, está el concepto de la periodización integrada, que deberíamos utilizar durante todo el proceso de entrenamiento y también durante la fase de afinamiento. ¿Qué significa esto? Significa que lo que nosotros hacemos durante la fase de afinamiento, que se caracteriza por bajo volumen, alta intensidad, alta especificidad, debería ir acompañado de cambios en nuestra utilización de estrategias de recuperación. Igual deberíamos apoyar a la recuperación y a la disipación de la fatiga utilizando más estrategias de recuperación, más masaje, más baños de hielo, más prendas de compresión, por ejemplo. Tenemos que acompañarlo con estrategias nutricionales adecuadas. Ya lo hemos dicho antes, igual tenemos que comer menos energía, tenemos que aportar suficientes carbohidratos para estas sesiones de entrenamiento de alta intensidad, tenemos que asegurarnos de que mantenemos la composición corporal óptima de cara a la competición, tenemos que apoyarlo con entrenamiento de estrategias psicológicas adecuadas para la competición, como pueden ser un estado de activación óptimo, un enfoque efectivo, autogestión cognitiva y emocional, practicar las rutinas de competición, prestar atención al foco de atención, utilizar señales o claves de relajación o de activación, y todo esto lo tenemos que apoyar con el trabajo de la técnica. Si nosotros dejamos de trabajar la técnica, va a desaparecer. Entonces tenemos que mantener esa capacidad técnica en valores similares a los de las fases de entrenamiento intensivo, y tenemos que reducir la variabilidad de las condiciones de entrenamiento porque eso puede perjudicar al nivel de confianza del deportista o de la deportista. En estos momentos ya el entrenamiento tiene que ser muy, muy poco variable y muy similar al de la competición. Se me había olvidado esta. Este es un comentario que me hizo Eneco 24 horas antes de ganar el Campeonato del Mundo de larga distancia de Ibiza en el año 2003, hace ya mucho. Yo estaba entonces trabajando en Australia y nos comunicábamos por SMS y por email. Entonces, 24 horas antes de esta competición le mandé un SMS, ¿hacemos Saude? Y la respuesta traducida al inglés fue esta: estoy muy relajado y bien recuperado, tengo grandes sensaciones y estoy con hambre de competición. Esto es lo que deberíais escuchar o lo que deberíais sentir vosotros si habéis acertado con la fase de afinamiento antes de una competición. ¿Por qué? Porque a nivel psicológico se ha recuperado, a nivel físico se ha recuperado, no hemos ido demasiado lejos en la recuperación, porque si ha perdido adaptaciones, si ha descansado demasiado, al salir a entrenar lo notaría, algo falta. Y si no hemos recuperado suficiente, al salir a entrenar lo notaría, joder, me duelen las patas, todavía estoy cargado. No, cuando sale a entrenar las sensaciones son buenísimas y eso ya, pum, te predispone de estar deseando que llegue la competición. Esta competición eran 4.120 y 30, y hacia el kilómetro 40 había un puerto, y ahí Eneco no atacó, Eneco puso un ritmo que dijo, este es el mío, y cuando miró para atrás ya no había nadie. Y aquel año estaban allí Chris McCormack y los alemanes y todos los que después han andado como tiros en Hawái. Y ya no le volvieron a ver hasta la meta. Entonces, eso es lo que tenéis que buscar cuando la fase de afinamiento ha ido bien. Ahora sí, tenéis en la bolsa este librito en euskera, y el que quiera en castellano pues puede ir a mi página web y ahí lo puede conseguir.
Eskerrik asko. Tenemos un poquito de tiempo para... Ahí. Yo normalmente el trabajo de fuerza intento mantener durante esta fase al menos Ahora hay trabajos recientes, sobre todo con ciclistas, que muestran que si tú haces una fase de desarrollo de la fuerza que basta 2 sesiones semanales de 4 ejercicios, tampoco hay que reinventar la rueda ni pasar horas en el gimnasio, tú puedes hacer una fase de desarrollo de la fuerza haciendo 2 sesiones semanales y luego puedes mantener esa fuerza durante 15 semanas en periodo competitivo haciendo una sesión semanal. Pero si no haces ni siquiera esa sesión semanal, la fuerza va a ir desapareciendo. Las ganancias de fuerza que habías conseguido van a ir desapareciendo. Ahora hay un trabajo más reciente que muestra que si tú haces trabajo de fuerza específico en la bicicleta, hablo de ciclistas, pueden mantener las ganancias de fuerza durante 6 semanas, incluso sin ir al gimnasio a trabajar la fuerza. Entonces, ahí ya yo lo que te recomendaría es guiarte por las preferencias de las deportistas y los deportistas. Hay deportistas que te dicen, a mí me gusta seguir trabajando la fuerza hasta el último momento, pues trabájala sin miedo. O hay otros que te dicen, no, a mí me gusta que las piernas estén frescas, que no haya nada de fatiga neuromuscular, que pueda producirme el trabajo de fuerza, retírala, por lo menos durante 2-3 semanas no vas a perder, no vas a perder. Ya si se alarga más el periodo en el que no entrenas la fuerza, ahí sí va a haber una pérdida. Pero sabemos que durante 3 semanas no hay atrofia muscular, y menos si sigues entrenando la bici, la natación, la carrera, pero incluso sin hacer nada de eso no hay atrofia muscular y las alteraciones electromiográficas no ocurren hasta las 2 semanas. Y aquí estamos hablando de una reducción de la carga de 2 semanas, 3 semanas. Entonces, incluso si dejaras de trabajar la fuerza, no vas a tener una pérdida. Bye. Bueno, muchas gracias por la charla. A veces los que no estamos muy metidos en los temas hacemos preguntas que es difícil contestar precisamente por el desconocimiento. Bueno, la primera es, habéis hablado de modelos matemáticos. El problema es el modelo matemático que se utiliza. Entonces, ¿habéis cambiado el modelo o es un modelo que ya está comprobado que funciona en todas las personas igual? Ese es uno de los problemas que tenemos en medicina, ¿no? Que vamos, a veces aplicas un modelo determinado tipo de esto y te sale otro modelo, dice, no, oiga, es que con mi modelo el resultado es mejor que el suyo, ¿no? Ese es uno. Y luego, yo esto lo entiendo para deportes de competición unipersonales, en el cual la monitorización de la respuesta es que si gana o no gana, tiene mejor tiempo o no tiene mejor tiempo, ¿no? Entonces, claro, cuando esto lo aplicáis a un equipo de personas, ¿cómo valoráis la respuesta? Muchas gracias, muy interesante. Muy buenas preguntas. El modelo de Bannister tenía un problema y era que era un modelo lineal. ¿Eso qué significa? Pues que asume que las consecuencias de una carga determinada de entrenamiento son iguales la primera semana que la semana 20 que la semana 40, y eso no es así, es un proceso dinámico. El modelo que nosotros aplicamos con los nadadores es un modelo no lineal, en el que ya se modifica el tipo de respuesta en función de todo el trabajo que hayan hecho anteriormente. Entonces, es un modelo que en principio es más preciso y es más adaptable a cada deportista. Eso por una parte. Y luego hay otros autores, pero no hay muchos autores que se hayan dedicado a la modelización matemática. Tienes el grupo de Bannister en Canadá, tienes el grupo de Busso en Saint-Étienne, en Francia,
Hay un grupo en Gran Bretaña con un especialista que él es estadounidense, pero no hay mucho más. Y en el segundo tema, claro, aquí solo he hablado de triatlón. Esta presentación tiene una segunda parte sobre el afinamiento en deportes colectivos. Y ahí contemplamos dos situaciones diferentes. Una es cuando tú tienes un campeonato de liga en el que tienes que rendir semana a semana, y otra situación es cuando preparas una gran competición, como puede ser el Mundial de Fútbol o como puede ser los Juegos Olímpicos en hockey hielo o en hockey hierba o en waterpolo. Y todos estos principios tienen sus aplicaciones. Tú, por ejemplo, lo que puedes hacer es una pretemporada en la que vas aumentando la carga de manera progresiva, y en los últimos 10 días de la pretemporada reduces la carga para asegurarte de que todos tus jugadores empiezan la temporada a tope. Y eso se ha hecho y se ha descrito en la literatura científica. Y una segunda situación puede ser el aplicar fases de afinamiento en distintos momentos de la temporada a distintos deportistas, de forma que tú tienes a todo el equipo en un nivel de forma, lo que llamamos una plataforma de alta forma, y tienes a unos cuantos jugadores en un pico de forma óptima. Porque sabemos que la plataforma de alta forma la puedes mantener durante muchos meses, pero el pico de forma óptima la puedes mantener unas pocas semanas. Entonces, ¿la idea cuál sería? La idea es que tú tienes a prácticamente todo tu equipo a muy buen nivel de forma en esa plataforma de alta forma, y en determinados momentos coges a este jugador o a esta jugadora, les reduces la carga, y esas jugadoras son las que van a marcar la diferencia durante unas cuantas semanas, apoyadas por el resto que están en la plataforma de alta forma. Cuando esas jugadoras vuelven hacia la plataforma de alta forma, manipulas el entrenamiento de otras que son las que van a marcar la diferencia durante unas cuantas semanas. Y así en todo momento tendrías a todas tus jugadoras en la plataforma de alta forma y a unas pocas en un estado de forma óptimo. Es difícil, pero se puede hacer, y de hecho se hace. Y luego tienes la posibilidad de manipular a todo el equipo en función de los periodos que tienes entre partidos. Hay veces que entre partidos tienes 3 días. Si juegas domingo, miércoles, domingo, ahí no puedes jugar mucho con el entrenamiento, ahí lo más importante es la recuperación. Hay veces que tienes una semana, y si tú miras un poco cómo se diseñan las semanas de un equipo profesional de fútbol, se diseña prácticamente como una temporada entera, pero concentrada en una semana. Lunes y martes recuperación, miércoles, jueves algo de volumen, viernes y sábado, como si habláramos de un microafinamiento para tener un pico de forma el domingo. Esa es la idea. Pero hay veces que tienes 15 días. Ahora mismo hay un parón en la liga. Si tú no tienes jugadores en la selección y tu siguiente partido es dentro de 15 días, dices, bueno, pues lo que voy a hacer es meter 10 días de caña, luego voy a hacer una semana o 9 días de caña, voy a meter una semana de descarga, y el siguiente rival que se prepare que lo voy a machacar. Puedes jugar con eso. Y hay un trabajo de un equipo de fútbol de Qatar que compara el perfil de actividad física de sus jugadores en partidos, en 17 partidos que afrontan con una semana estándar de competición, de entrenamiento, y 7 partidos que afrontan con una semana de entrenamiento reducido. 7 partidos que, por lo que sea, ellos quieren preparar de manera especial, porque son derbis, porque son contra rivales directos o lo que sea. Y luego comparan el perfil de actividad de los jugadores con GPS durante el partido. Y en esas 7 semanas especiales, sobre todo el trabajo de alta intensidad, de muy alta intensidad y de sprint, aumenta un 20% en comparación con los 17 partidos que afrontan de manera estandarizada. Entonces, estos principios se pueden aplicar en el deporte colectivo, porque al final la fisiología es una. Tú puedes poner tu fisiología al servicio de ti mismo si participas en un deporte individual, o puedes poner tu fisiología al servicio de un equipo.